Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión final simple profunda 4. Tierra geocéntrica toroide número 4. Recordamos que hacemos este vídeo en abril del año 2020 en situación de confinamiento, y esta situación pues nos obliga a nosotros a acelerar nuestras explicaciones y nuestros vídeos. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ir poniendo cartas sobre la mesa y vamos a tratar un aspecto que comprendemos que será poco comprendido solamente por algunos muy escasos buscadores, que es que la tecnología pues no es un progreso, sino es lo contrario, es un retroceso humano. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Y como estamos ya poniendo sobre la mesa todas las cartas, pues tenemos que decirlo. Entonces, un punto primero pues sería eso, hablar de si la tecnología libera o esclaviza. Nosotros decimos esclaviza, y para eso ha sido creada desde el inicio, para llevarnos a situación de esclavización. Y en estos tiempos ahora actuales es como algunos lo están comprendiendo. Entonces, y un punto segundo y tercero serían presentar dos esquemas de las fuerzas creativas de la fuente original, que son dijésemos así, de fácil comprensión para el ser humano. Nuestra mente está diseñada realmente para mediante una simplicidad comprender lo esencial, pero una oscuridad pues nos lo ha complicado todo y nos ha puesto, como hemos visto en relación con las líneas de fuerza magnéticas, nos ha ido poniendo nudos gordianos, que ya en vídeos anteriores hemos deshecho o cortado dos de estos nudos, porque estamos exponiendo que simplemente es un movimiento doble. Primero una repulsión, y eso es lo que crea, porque la repulsión significa que la fuente original de sí misma, una parte, pues se desgaja, y se desgaja en dos polos. Y luego en esa situación de equilibrio, pues sí, se produce un intento o movimiento de reunificación, pero es secundario. Lo primario y permanente es, para mantener esta creación, es el sentido de separación o de fuerzas de repulsión. Entonces, en relación con esto vamos a recordar ese cuadro, un cuadro esquema, y también pues otro cuadro que nos va a mostrar, y este segundo cuadro lo tenemos que desarrollar en el siguiente vídeo, nos va a mostrar pues el esquema simple inicial dijésemos así, de la forma de la Tierra o del toroide en sus primeros movimientos. Nosotros recomendamos, sobre todo a buscadores, como por ejemplo que buscan la forma de la Tierra, que bajen este vídeo, bajen estos vídeos, por lo menos de esta serie que estamos haciendo final, porque nosotros llevamos más de 500 vídeos. Bueno, pues simplemente llevamos 4 vídeos de esta serie. Pues recomendamos, bájenlo, porque, y sobre todo, si no captan estos ladrillos iniciales del edificio, pues muy difícilmente será que lleguen a adquirir una cierta comprensión de un puzzle total de comprensión, porque entonces nosotros estamos simplificando, estamos yendo a lo esencial, y lo esencial son, como todo es polar en esta realidad, pues son dos polos, y también son dos esferoides. Y estos dos esferoides, que también representan los polos, pues se mueven, y se mueven de giros opuestos. Esto es lo que tiene que comprenderse y visualizarse, y para eso hacemos este vídeo y este esquema. Pero explicar cómo se llega exactamente a esos dos polos en giros opuestos, pues es algo más complicado, que desarrollaremos en el siguiente vídeo. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces, como decimos y recordamos en un vídeo anterior, porque nos interesa seguir en este aspecto de comprendiendo cómo es la energía, la máxima energía, toda la tecnología que se basa en la electricidad, y eso ya lo saben, y eso viene desde
desde Tesla, pero dos tipos de electrificación o de uso de esta electricidad, pero nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, porque algunos buscadores pues han dicho y han pensado, bueno, en el pasado, en la antigua Tartaria, pues todo era gratis, era una energía gratis. Nosotros tenemos que decir, no es nada gratis. Tenemos que siempre pues saber qué es lo más conveniente, pero gratis no es nada. Y nosotros decimos, tanto la electricidad tomada del éter como la que viene a través de cables, pues realmente no son positivas porque no son naturales. Y nosotros expusimos en el vídeo anterior que ya dijimos, un investigador que subiendo un hilo de cobre, a una altura de unos 100 metros, pues de una manera sin mayor artificio, pues se produce un flujo eléctrico. ¿Y por qué? Entonces aquí sí era, como ya dijimos en el vídeo anterior, del más al menos. Pero entonces nosotros decimos, eso es algo antinatural, porque la naturaleza y la fuente pues ha puesto a los elementos minerales pues en la parte de este esferoide, el esferoide cóncavo, y ahí están todas las vetas y minas de todos los minerales. Entonces, claro, si coges uno totalmente, dijésemos así, sutilizado, vamos a decirlo de esta manera, y en esto, para esa energía del éter, pues el mercurio cumple realmente esa función de la antigua Tartaria, sobre todo el mercurio, pero aquí también con el cobre. Pues entonces si tú lo desnaturalizas, es decir, subes a donde no le corresponde, pues entonces se produce una acción. Esto se puede decir que es como, nosotros lo decimos, esto es como si hiciésemos un pinchazo en una vena de la fuente, y entonces por ahí mana sangre, por ahí se está perdiendo energía. ¿Y qué pasaría? ¿Que no influiría en el todo? Por supuesto, está influyendo en el todo, y en la persona humana, en el ser humano sobre todo. Y el ser humano, pues su campo etérico pues se va desvalorizando también. Tenemos que decir esto, aunque sabemos que no sentará bien a muchos amantes de la tecnología, pero es todo lo que nos dice nuestra investigación y nuestra comprensión. Entonces, decimos, pues este tema pues sería entonces, si la tecnología decimos que esclaviza, existiría entonces una pregunta: ¿sería posible un mundo sin tecnología, sin esta tecnología? Pues nosotros decimos, eso sería lo natural, y eso muy seguramente, nosotros lo sabemos a un 100%, podemos decir, pues eso favorecería el cuerpo físico y sobre todo el cuerpo etérico humano, porque el cuerpo etérico humano, como ya esto es manifiesto y expresado incluso por la ciencia oficial y por los medios oficiales, pues todo lo que son radiaciones, todo lo que son estas perturbaciones afectan al cuerpo etérico humano. Y entonces nosotros traemos aquí para que la persona vea que la oscuridad, que es súper inteligente en este aspecto, pues nos ofrece pues esta lucha, pero siempre poniendo el mundo tecnológico por superior al mundo natural, porque el mundo natural sería un tipo de sociedad sin tecnología, pero simplemente con la agricultura. Vivirían sin tener que estar como actualmente los agricultores, muy mal pagados, y la ganadería, pero sobre todo la agricultura, porque sin agricultura es básico, y el ser humano vive simplemente con agricultura, sin al mismo tiempo también con recursos ganaderos de un modo positivo de ayuda, pues viviría, por supuesto, pero muy bien. En cambio, toda la tecnología no podría vivir sin ellos, y en cambio, pues son lo que está más relegado, está todo al revés realmente. Entonces, nosotros decimos que aquí ese enfrentamiento de estos dos mundos, pero siempre poniendo como si un neolítico fuese muy malo, o también se inventan un paleolítico. Nosotros decimos, y ya los pondremos en otros vídeos, tanto el paleolítico que dicen y el neolítico que dicen no es tal como nos lo cuentan realmente. Y ya entraremos en ese tema en algunos otros vídeos. Entonces decimos que películas como Avatar, que tenemos a la izquierda desde 2009 de James Cameron, del director, pues refleja esos dos mundos. Y en español, dijésemos así, en la cultura vasca,
En la cultura vasca, pues está la película Amama, que tienen aquí a la derecha. Entonces, esta película es muy significativa, son muy significativas estas dos películas, pero enfrentan este mundo que decimos nosotros de tecnológico y artificial, que es actualmente el que no tenemos más remedio que hacer, incluso hacer estos vídeos con ese mundo tecnológico, lo enfrentan y siempre es superior, evidentemente, de un modo civilino, pues al mundo natural, aunque en algunas películas, como la de Avatar, por ejemplo, pues porque siempre tienen que beneficiar que la persona salga el humano ingenuo salga contento de las películas. Entonces al final pone que en cierto modo se ha tenido que respetar el mundo natural que representa esta película Avatar. Entonces nosotros decimos que en esta película Avatar, que tenemos que recordarlo, pues si alguna persona la ve o no sabe de qué va, que existe un árbol, como tenemos aquí este árbol, y este árbol pues está sobre una veta mineral que toda la tecnología, como cuando encuentras una mina, pues tienes que realmente utilizar esos recursos para la tecnología. Entonces, seres de un planeta que podría ser el nuestro, aventajado, y hay otros seres que están en otro tipo de planeta o luna, que están viviendo en este planeta o planetoide, como le queramos llamar, porque esto también es otra ofuscación mental del espacio, y están viviendo naturalmente, están con una civilización en contacto con la naturaleza, sin tecnología, solamente con animales que les ayudan y con plantas. Y entonces se enfrenta el mundo tecnológico para someter y para poder quitar ese árbol o quitar que esos humanoides que viven ahí en armonía con la naturaleza se retiren de esa veta y ellos puedan extraer ese mineral que les falta para su tecnología. Entonces esa es la película, se enfrenta el mundo que está puesto, que sería como el nuestro, tecnológico, contra ese mundo natural. Entonces ahí están representados, y esto sería una imagen de ese mundo natural, porque son altamente maestros de estas películas, porque nos muestran una realidad que sería la que sería sin tecnología, árboles, pero incluso árboles y plantas que tienen luz propia y que viven en armonía con el ser humano. El ser humano entonces en ese mundo tendría desarrollados y no se le estarían coartando muchos poderes que tendría que desarrollar, poderes etéricos, poderes espirituales de contacto con la naturaleza. Nosotros vimos un reportaje hace muchos años y no recordamos ahora cómo volver a ese reportaje, en que experimentadores o científicos habían visto que poblaciones aborígenes australianas, pues ellos para contactar con familiares a muchas distancias, pues se abrazaban a un determinado árbol y mediante ese determinado árbol en contacto con la naturaleza se transmitían esos mensajes sin necesidad de internet, mensajes que eran sobre todo imágenes que sin necesidad de lenguaje para conocer la verdad. Entonces ese mundo pues es el que está totalmente socavado, pero nosotros tenemos que hablar de él porque nos han llevado y nos están llevando ahora, si muchas personas ya lo habrán descubierto, que esto no es para el beneficio, sino es sobre todo para un total control y una total vampirización, y eso es una deshumanización total, perder el alma humana realmente. Entonces aquí ven cómo están preparando los humanos, podemos decir que tecnológicos, pues este árbol, cómo van a ir a ese planeta o planetoide, y para poder quitar a esos elementos de ese otro tipo de humanidad o humanoide, para poder sacar y utilizar esa beta para la tecnología. Y entonces también esto es importante en esa película, porque esto nosotros creemos que está pasando realmente aquí, que otras entidades aquí realmente parecen humanas pero no son humanas. Pues esto sería un avatar que es que un humano con su mente pues se proyecta en un cuerpo que es como el de esos habitantes que son naturales, y de esa manera pues a ellos, a este avatar lo ven como uno de los suyos, y entonces eso sería una infiltración. Pues nosotros decimos, nos lo están diciendo en la cara también otra realidad que nosotros sospechamos y estamos exponiendo también en otras series lo estamos sugiriendo. Entonces
aquí pues se enfrenta, ven aquí la máquina y el tipo humano, que es un tipo natural. Este sería humanoide, no sería humano, sería humanoide. Y como entran en lucha, y aquí en la película finalmente pues parecería pues que tienen que, por una serie de circunstancias, pues la tecnología tiene que retirarse y respetar a este tipo de humanoides que viven con respecto a la naturaleza. Eso sería la verdadera naturaleza humana que nosotros queremos, aunque esto pues la inmensa mayoría eh, pues no le den ni crédito a lo que estamos diciendo. Y esta otra película, Amama, pues nos presenta una vida rural que incluso se califica como un tipo de vida semejante al neolítico, en que están viendo aquí pues las ovejas, se ven los campos, se ven trabajando los campos. Esto sería una vida rural de caserío vasco. Y entonces pues aquí se ve ese tipo de confrontación en las personas más tradicionales, que son padres y abuelos, que ellos están aferrados aquí a este tipo de vida. Y entonces la más joven, la hija más joven, pues ella pues ya no es muy partícipe de este tipo de vida, porque dice estáis viviendo en el neolítico, y lo califica como negativo. Pero decimos nosotros, realmente ahora mismo sí, ahora mismo es negativo, porque estos agricultores pues no pueden apenas vivir, dijésemos así, y trabajan de toda la vida de trabajo y tal. Pero si no existiese la otra vertiente tecnológica, que no tuviesen que alimentar a toda ese grupo que vive, dijésemos así, gozando del máximo poder en todos los sentidos, pues entonces aquí sería una vida muchísimo mejor, decimos nosotros. Eso es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, en esa vida, aquí, pues todavía se recuerdan pues ese tipo de comunidad con la naturaleza, de tal manera que cuando nace un personaje en esta familia, en ese caserío, pues se siembra un árbol que representa a ese que ha nacido. Y como este padre está con sus ideas y se ha disgustado con su hija, pues llegó a cortar el árbol, pero ahora pues ha rectificado y entonces lo está reconstruyendo. Esta es su hija. Y entonces lo reconstruye de una manera natural, plantando, haciendo un injerto. Entonces volverá. Esto es la vida natural que el ser humano ha perdido. Y estaría, si hubiera seguido en esta vida, pues habría desarrollado muchísimo más su fuerza física y etérica, sobre todo. Sería vivir en comunión con la naturaleza, y entonces también estaría en función con la fuente o origen. Entonces, nosotros vamos, como decimos, a esta segunda parte de ver estos dos esquemas. Entonces, este primer esquema que vamos a ver nos dice, tenemos que recordarlo, porque esto es muy importante, porque es ver realmente cómo funciona la fuente aquí en relación con el ser humano, porque tenemos la fuente en la última, dijésemos así, en el punto más exterior, pues ha creado los imanes naturales, para que ahí se ve y se descubre cómo un eje central separa dos polos. Son los imanes naturales, y la tecnología pues ha copiado y ha hecho los imanes artificiales. Entonces aquí nosotros decimos, porque claro, lo han interpretado todo precisamente para confundir, decimos que los polos del mismo signo no es que se atraigan, porque nosotros decimos todo lo esencial es la repulsión, que es la creación, es repeler. Ahora, si encuentras dos polos que se atraen, pues dice, es que son de distinto signo. Entonces nosotros decimos los polos que realmente se unen entre sí, vamos a decirlo de esta manera, que se unen entre sí, que se acercan, y que nos decían que eran de distinto signo. Pero vamos a ver, para entenderlo, vamos a fijarnos en el concepto de cuando tú coges dos polos y ellos dos se unen, pues nosotros decimos, no es que se atraigan uno al otro, sino lo que sucede es que en realidad son repelidos. ¿Y a dónde son repelidos? Pues al mismo lugar. ¿Y cuál sería el lugar? Pues a un lugar de influencia polar, y por eso se juntan. Pero no es porque se atraigan a un otro, sino es porque son repelidos. Vamos a decir un ejemplo para que la persona entienda lo que queremos decir. Imaginémonos una piscina circular, donde en el centro de esa piscina pues hay dos mangueras proyectando agua en direcciones opuestas en ese centro. Entonces, si dos personas van por los dos extremos opuestos en dirección a esas mangueras,
en dirección exacta en esa misma línea perpendicular, el mismo flujo, pues entonces son repelidas, serían repelidas hacia los extremos. Entonces, eso es lo esencial, ese es el centro repeliendo en dos polos, y uno sería polo positivo y otro polo negativo. Ahora bien, si después que estás ya repelido en la pared de esa piscina circular, tú avanzas, quieres otra vez avanzar a reunirte con el otro compañero que está en la otra pared, empujado, y ahora no lo haces por el mismo centro, en la misma dirección del flujo, de los dos flujos de esas mangueras, sino que vas un poquito inclinado por el borde, vas por el borde de la piscina y van los dos por el borde de la piscina. ¿Qué pasará? Que ese empuje unirá y juntará a esos dos humanos. Los unirá bien en una parte de la piscina, en un polo, o bien en el otro. Entonces no es que se estén atrayendo ellos dos porque se junten, es que están siendo repelidos al mismo lugar, a un mismo lugar polar. Y esto explica precisamente que cómo es posible que un polo, si un imán tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, en cambio un elemento que es el hierro, pues entonces resulta que lo atrae tanto por un polo como por el otro polo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es está separando a ese trocito de hierro de ese centro de repulsión. Si los separas más cerca de uno de los polos, pues va y se une con ese polo. Pero si ahora lo colocas un poquito más cerca del otro polo, pues se une por el otro polo. Entonces estamos intentando hacerlo lo más claro posible. Y esto realmente es la simplicidad de la fuente. Simplemente establece dos flujos. Entonces, nosotros, y el segundo punto es decir, vamos simplemente a presentar una imagen para decir que estos dos polos, que serían como esos dos flujos que decimos así, de esas dos mangueras, pues lo que forman realmente en volumen, pues serían dos esferoides. Y que dos esferoides que serían concéntricos, es decir, con el mismo centro de ese pulso, de donde va emitiendo, por ejemplo, de donde va emitiendo la fuerza, o donde va emitiendo en dos lugares ese agua de esas dos mangueras. Entonces son dos esferoides que son concéntricos, tienen un mismo centro y están girando, son giros opuestos, y esto da lugar a la primera estructura básica, que después vamos a seguir dando pasos para ver la forma cómo se realiza esta dimensión de esta tierra geocéntrica toroide. Entonces nosotros queremos recordar, para que vea la persona lo que estamos diciendo aquí, de un imán. La línea amarilla es la línea de ese imán o del tercer eje, estamos viendo, y entonces pues como decimos aquí, si vienes por una parte dos elementos, pues los expulsa a un polo, sería polo positivo, y a otro al polo negativo. Y esto es la forma en que está ordenada toda esta realidad. Por eso una brújula no es ni más ni menos que un imán, pero un imán que puede moverse. Por eso si cogen una aguja y la polarizan, la convierten en un imán, pasándole, dijésemos así, un imán, y ponen esa aguja en un pequeño corcho, en un líquido, pues entonces esa aguja, que es la aguja de la brújula, es una brújula. Entonces ella se orientará, quiere decir que todo está orientado por este esquema, por un centro que separa en dos polos. Entonces, cuando llegan aquí, entonces a uno se le dice polo positivo y otro polo negativo. Entonces aquí, como decimos, aquí dos elementos pues van y son empujados al polo positivo, por ejemplo, pero entonces, y otros al polo negativo. Pero entonces cuando la segunda parte que decimos, la segunda parte sería que cuando tenemos, por ejemplo, dos bolas, aquí tenemos dos bolas, y entonces la empujas por una parte y entonces ves que se repelen. Entonces ahora tú coges una y la mueves un poquito y entonces ves que ahora que se atraen. Entonces al atraerse, ese atraerse significa que te han empujado a los dos, o a este polo o al otro polo, pero no es que se hayan atraído entre sí, es que la repulsión de esos dos imanes en forma de bola pues los ha
los ha proyectado a uno de los dos polos. Y es lo mismo exactamente que si coges un trocito de hierro, si lo pones en esta parte, pues se va y se pega al polo positivo. Pero si lo pones un poquito más hacia la izquierda, pues se pega al polo negativo. Entonces es la repulsión. Ahora bien, dentro de esta creación de la fuente, pues existe la creación natural que somos nosotros. Somos la máxima. Entonces al hombre desde el inicio, pues lo ha ido separando hasta que es mayor de edad y se convierte en un adulto, a su polo, y a la mujer igual. Entonces cuando ya llegan a su plenitud, como hemos expresado, pues entonces ellos ya sí pueden avanzar uno hacia otro, pero en total libertad, y entonces ahí pues decidirán porque están en unión con la fuente, y es más, sienten atracción porque también la fuente pues tiene también la otra forma de reunificación de los tres polos realmente. Entonces repetimos y decimos que la atracción entre imanes, cuando los dos imanes se atraen entre sí, pues sería repulsión hacia un polo. Entonces nosotros queremos compartir también que esto tendremos que explicar cómo se llega a este punto, pero esto sería la estructura simple, la estructura más simple de la forma del toroide y de la Tierra. Entonces, y al igual que vemos que son esos dos polos, ¿cómo se concretarían esos dos polos? Pues se concretarían en un esferoide que sería, decimos en rojo, o positivo, o masculino, o en nuestra teoría convexo, que sería el cielo, y otro esferoide que sería cóncavo y suelo. Entonces esto es un corte del modelo de polo a polo. Y entonces de polo a polo estaría siempre el eje central en el centro y rodeando todo, nos rodea la fuente por dentro y por fuera. Y entre ambos esferoides, como estamos viendo aquí, entre ambos esferoides pues también está porque está separando. Y esta es la fuerza del éter, o el éter pus. Esto es un corte. Claro, aquí decimos que este esferoide está girando opuesto al otro, y aquí en este corte de polo a polo es difícil de apreciarlo porque realmente nos taparía uno al otro. Entonces, en un corte, en vez de polo a polo, lo hacemos por el ecuador, y entonces esta es la figura que obtenemos cortando, o sea, produciendo ese corte por el ecuador de los dos esferoides. Entonces, este sería el centro, y este sería el cielo, el esferoide cielo, y este el esferoide suelo o esferoide cóncavo. Porque todos son polaridades en esta creación. Tiene que ser siempre el 2, pero el 2 con el 3, pero el 3 invisible, el invisible e imperceptible. Entonces fíjense en las flechas que va girando en sentido la interior del cielo, pues va girando como gira el sol, que es de este a oeste, un sentido de estrógiro. Y en cambio, el otro, el esferoide suelo o tierra, pues va en sentido levógiro. Y de esto no nos habla nadie, incluso no nos habla ni ninguna teoría alternativa realmente. Pero esto es lo que es totalmente comprensivo, y nosotros vamos a seguir desarrollando para que vean la simplicidad y la unidad de todo el esquema. Esto es el punto más elemental, y esto nos va a dar explicación de por qué vemos giros en ambos hemisferios de estrellas, y lo vamos a tener que seguir recordando, que es coherente exactamente con estos dos movimientos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.